Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo soy y como siempre estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un chismorreo jugoso, de esos que nos encantan y que nos hacen decir "Ay, Dios mío, no me lo puedo creer". Y es que hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y más hipeadas de la televisión turca, y que al parecer, podrían estar dándonos señales de que su historia no terminó en la pantalla. Sí, señoras y señores, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y su supuesta escapada secreta que, bueno, digamos que explotó las redes sociales. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas sobre las últimas tendencias, noticias de farándula y mucho más. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. Dos nombres que cuando los juntas automáticamente piensas en Senkalkam, esa serie que nos robó el corazón a todos y que nos hizo creer en el amor verdadero. Eda y Serkan, una pareja que traspasó la pantalla y que por un tiempo, nos hizo soñar con que su romance era tan real como el nuestro. Y vaya que lo fue al menos por un tiempo. Recordemos que después de enamorarnos con sus personajes, Hande y Kerem confirmaron su relación en la vida real, desatando la locura entre sus fans. Viajes juntos, fotos adorables, miradas cómplices, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como todo cuento, este también llegó a su fin, y hace ya un tiempo anunciaron su separación, dejando a muchos con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. Desde entonces ambos han seguido con sus carreras por separado, cosechando éxitos y manteniéndose en el ojo público. Hande ha protagonizado nuevas series y ha continuado trabajando como modelo, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con nuevos proyectos y ha explorado otras facetas de su carrera, como la producción. Pero a pesar de que ambos han intentado mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, los rumores sobre una posible reconciliación siempre han estado presentes. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era innegable, y muchos fans se resisten a creer que su historia de amor haya terminado para siempre. Y es aquí donde entra en juego esta escapada secreta, que ha encendido las redes sociales. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, resulta que hace unos días, tanto Hande como Kerem fueron vistos, por separado, en el mismo lugar, un exclusivo resort en las Islas Maldivas. Sí, lo sé, la trama se pone interesante. Las fotos y los vídeos de ambos llegaron a las redes sociales a través de otros huéspedes del resort, y rápidamente se viralizaron, generando un revuelo total entre sus fans. Las pruebas, aunque no eran fotos directas de ambos juntos, mostraban claramente elementos distintivos que los ubicaban en el mismo lugar, el mismo tipo de cabaña sobre el agua, el mismo horizonte al atardecer, incluso una piscina con la misma forma peculiar. Los fans más acérrimos no tardaron en juntar las piezas, y la noticia corrió como la pólvora. Ahora bien, antes de que saquemos conclusiones apresuradas, es importante aclarar que ni Hande ni Kerem han confirmado ni negado esta supuesta escapada. Sus representantes han guardado silencio al respecto, lo que, como sabemos, alimenta aún más los rumores. Pero seamos realistas, ¿qué tan casual puede ser que dos personas que fueron pareja, y que tienen una agenda tan apretada, coincidan en el mismo resort paradisíaco al mismo tiempo? La probabilidad es baja, muy baja. Podríamos argumentar que las Maldivas son un destino popular, pero la coincidencia de fechas, la elección de un resort de alta gama y el silencio absoluto de sus equipos de comunicación pintan un cuadro que invita a la especulación. Así que, ¿qué podría estar pasando aquí? Tenemos varias teorías, por supuesto. La primera, y la que más ilusión genera a sus fans, es que Hande y Kerem se hayan dado una segunda oportunidad y hayan decidido pasar unos días juntos para reconectar y ver si el amor sigue vivo. Esta teoría se basa en la idea de que a pesar de su separación, siempre ha habido un cariño y un respeto mutuo entre ellos, y que quizás, con el tiempo y la distancia, hayan podido superar sus diferencias y estén dispuestos a intentarlo de nuevo. Además, hay que recordar que ambos son personas muy reservadas y que no suelen exponer su vida privada, por lo que es posible que hayan querido mantener esta escapada en secreto para evitar la presión mediática y poder disfrutar de su tiempo juntos en paz. Después de todo, la presión que vivieron durante su relación fue intensa, con cada movimiento analizado y cada detalle expuesto al escrutinio público.
Quizás ahora buscan un enfoque más discreto y personal. Otra teoría, un poco más realista, es que Andy y Kerem simplemente hayan coincidido en el resort por casualidad. Como dije antes, ambos son figuras públicas y es posible que hayan sido invitados al mismo lugar por diferentes razones, ya sea por trabajo o por placer. En este caso, su encuentro habría sido fortuito y no implicaría necesariamente una reconciliación. Sin embargo, esta teoría no explica por qué ambos han guardado silencio al respecto, ni por qué ninguno de los dos ha publicado fotos o vídeos del resort en sus redes sociales, como suelen hacer cuando están de vacaciones. ¿Será que están intentando evitar que se les relacione el uno con el otro? O quizás simplemente prefieren mantener un perfil bajo y disfrutar de sus vacaciones sin la atención constante de los medios. Esta teoría también se complica un poco al considerar que ambos tienen equipos de relaciones públicas muy eficientes que normalmente se encargan de gestionar su imagen y de controlar el flujo de información. El silencio estratégico podría ser una señal de que hay algo más detrás de esta coincidencia. Una tercera teoría, un poco más conspirativa, es que Andy y Kerem hayan planeado esta escapada como una estrategia de marketing. Recordemos que ambos son embajadores de importantes marcas y que su imagen pública es muy valiosa. En este caso, su supuesta reconciliación podría ser una forma de generar interés mediático y aumentar su popularidad, lo que beneficiaría tanto a sus carreras como a las marcas que representan. Esta teoría, aunque suena un poco cínica, no es descabellada, ya que en el mundo del espectáculo todo es posible. Una reconciliación podría revitalizar sus carreras y atraer nuevas oportunidades publicitarias. Después de todo, el morbo y la nostalgia venden, y la historia de Andy y Kerem es una mina de oro en términos de interés mediático. Pero volviendo al tema de las redes sociales, el revuelo que ha causado esta escapada secreta ha sido impresionante. Los hashtags _Andercel _Kerem Bürsin _Anker se han convertido en tendencia mundial, y miles de fans han expresado su opinión al respecto. Algunos están eufóricos ante la posibilidad de una reconciliación, inundando las redes con mensajes de apoyo y montajes de fotos de la pareja. Otros, más cautelosos, se muestran escépticos y prefieren esperar una confirmación oficial antes de dejarse llevar por la emoción. También hay quienes critican a Andy y Kerem por jugar con los sentimientos de sus fans y por no ser transparentes con su relación. Incluso han surgido debates acalorados sobre si es justo o no especular sobre la vida privada de las celebridades. Lo cierto es que independientemente de lo que esté pasando entre Andy y Kerem, su historia sigue generando un gran interés y pasión entre el público. Su romance en Senkalkam dejó una huella imborrable en muchos corazones, y la esperanza de que su amor se concrete en la vida real sigue viva. Y aunque es importante ser realistas y no dejarse llevar por las ilusiones, también es válido soñar y desear que dos personas que se quieren y que se hacen felices puedan estar juntas. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa del Este, creando una legión de fans que se sienten emocionalmente conectados con los personajes y con la historia de amor entre Andy y Kerem. Mientras tanto, solo nos queda esperar a que Andy y Kerem decidan hablar y aclarar la situación. Ya sea que estén juntos de nuevo, que simplemente hayan coincidido en el mismo lugar, o que todo sea una estrategia de marketing, sus fans merecen saber la verdad. Y yo, por supuesto, estaré aquí para contárselo todo en cuanto haya novedades. Seguiré de cerca las redes sociales, los comunicados de prensa y cualquier pista que pueda surgir para mantenerlos informados sobre este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Pero bueno, amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismorreo jugoso y que se hayan entretenido conmigo. Como siempre, me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Andy y Kerem están juntos de nuevo? ¿O que todo es una casualidad? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan. ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Creen que el silencio de sus representantes es sospechoso? ¿O simplemente están protegiendo su privacidad? Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo Andercel y Kerem Bürsin, la famosa pareja de Senkalkam, han desatado rumores de reconciliación después de ser vistos en un resort en las Maldivas. Hemos explorado diferentes teorías sobre lo que podría estar pasando, desde una segunda oportunidad en el amor hasta una posible estrategia de marketing. Y hemos visto cómo las redes sociales han explotado con la noticia, generando un gran revuelo entre sus fans. Hemos analizado las pruebas, las posibles motivaciones y las reacciones del público.
Ahora solo nos queda esperar y ver cómo se desarrolla esta historia. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios y sugerencias sobre qué temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Me encanta leer sus ideas y saber qué les interesa. Próximamente planeo hacer un vídeo analizando la trayectoria profesional de Hande y Kerem por separado, para entender mejor su impacto en la industria del entretenimiento turco. También me gustaría explorar el fenómeno de las series turcas y su popularidad a nivel mundial. Así que ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like bien grande, compartirlo con todos sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismorreo jugoso, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos porque la verdad siempre sale a la luz. Hasta la próxima.